Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo. Y en esta mañana preciosa, con sol, tal vez con nubes que quiere como que llover, pero así es el trópico aquí en Puerto Rico, la isla del Cordero. Hoy quiero hablar un tema. eh, Grabé anteriormente un tema que le titulé Evangelismo Bíblico. En esta ocasión voy a hablar acerca del Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué es eso del Evangelio del Reino de Dios? Para eso vayamos un momento al libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 4, verso 43, que dice: Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este rato que voy a estar compartiendo con mis hermanos y amigos de tu palabra, lo que tú me diste para escribir y que lo voy a entonces a mostrar, a enseñar para que también podamos con tu Espíritu Santo recibir la enseñanza que tú quieres en el día de hoy para con nosotros. Todo esto te lo presentamos y honramos tu nombre, sabiendo que es en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a quien damos la gloria y honra. Amén. ¿Cuál fue o es el Evangelio del reino que Jesús predicó o enseñó? Durante años, iglesia, durante años se ha enseñado acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Normalmente lo hacemos o se hace dentro del occidente en el tiempo de lo que le llaman la Semana Santa o la Semana Mayor. Para el cristiano todas las semanas son mayores y todas las semanas son santos. ¿Por qué? Porque en la escritura está: sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Pero más allá de eso, se enseña durante años acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y específicamente de eso se trata la victoria que obtuvimos por Cristo sobre Satanás y la muerte. Por eso es que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice en Romanos capítulo 8, verso 37. De hecho, el apóstol Pablo nos dice que procuró conocer a Jesucristo y a este crucificado, como dice en Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. Y el apóstol Pedro, en su primer discurso, les dijo a los que les rodeaban que lo que acababan de ver como manifestación del Espíritu de Dios allá en el aposento alto fue el cumplimiento de la promesa dada por el Señor luego de que resucitara de entre los muertos. Promesa de Jesús al que ellos habían crucificado y que Dios le había hecho Señor y Mesías, Cristo. Hechos capítulo 2, verso 36. Ahora bien, en Lucas capítulo 9, verso del 2 al 6, se menciona que luego que Jesús escogió a sus 12 discípulos y los preparó, les envía a predicar el evangelio del reino por las ciudades. No solo a sus 12 discípulos, sino a 70 personas más, porque dijo: a la verdad, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. De hecho, días antes de que Jesús fuese crucificado, Él les vuelve a recalcar la importancia de predicar el evangelio del reino de los cielos, cuando ellos le apartaron de la multitud y le preguntaron que cuándo serían todas esas cosas de la destrucción del templo, la señal de su venida y del fin del siglo, ¿verdad? O del mundo o de la era, como se conoce en hebreo, Olam Haseh. Esto lo podemos ver claramente en Mateo 24, verso 14. Entonces,
La pregunta sigue en pie. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio del cielo. Normalmente y a veces con un poco de exageración e insistencia, las denominaciones definen el arrepentirse como cosas que hay que dejar de hacer. Se mencionan cosas como pues no fumar, no beber alcohol, licor, no juegos de azar, no bailar, no ir al cine, no usar pantalones ni prendas a la mujer, no camisa desabotonada o pantalones ceñidos, tanto a los hombres como a las mujeres, no barba. By the way, me afeité, pero no fue porque por ese tema, ¿verdad? Son otras cosas más íntimas entre mi esposa y yo, que a ella le gusta que yo esté bien así caladito. Pero son temas así. No barba, los novios no pueden estar agarraditos o tomados de la mano, para no usar esa palabra que se puede oír en América del Sur un poquito, ¿verdad? Rara. No tomarse de la mano o besarse como tal, como novio. La lista es larga, larguísima. Juan el Bautista iba por toda Judea diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2. El profeta Daniel había mencionado las características de ese reino. Cuando leemos en Daniel capítulo 2, verso 44, un reino que permanecería para siempre, para nosotros en Occidente y para el resto del mundo, para poder entender qué es el evangelio del reino del cual se habla en el Nuevo Pacto, o como le conocen muchos, el Nuevo Testamento. Tenemos que verlo desde la perspectiva judía o hebrea. Al fin y al cabo, el ministerio de Jesús centró su predicación en cuanto al evangelio del reino, o de las buenas nuevas del reino, allí en esa área. Para el tiempo de Jesús, el fariseísmo era la religión que predominaba en ese tiempo, o más bien desde el tiempo de los macabeos. Los fariseos estaban a cargo del Sanedrín, que componían el cuerpo que gobernaba a Israel en ese entonces. También estaban los saduceos, que era el cuerpo sacerdotal encargado de los servicios en el templo en Jerusalén. Los saduceos, por otra parte, eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc en los tiempos del rey Salomón. Y fíjense, Sadoc significa justicia o rectitud. Qué contradicción, ¿verdad? Pero tenemos a estos grupos, ambos grupos, los fariseos y los saduceos, aunque tenían sus diferencias entre sí, estaban unidos. Estaban unidos porque llegó un hombre. Oh, aleluya. Jesús de Nazaret. Un hombre que les estaba, como quien dice, aguando la fiesta. Entre Jesús y estos dos grupos siempre había unos confrontamientos, porque a pesar de que ellos conocían la ley de Moisés, o la ley que Dios le dio a Moisés, la Torá, que son instrucciones, ellos hacían lo que les convenía. En Deuteronomio capítulo 4, verso 2, Moisés dio instrucciones de parte de Jehová, el Dios de los padres de Israel, el cual tenían que ser obedecidos y que hoy tienen que ser obedecidos también. ¿Por qué? Vayan a los Salmos. Dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Yo a veces me quedo sorprendido cómo hay personas que dan por terminada la ley que Dios estableció en su palabra. Es como si cogiera y arrancara las páginas de la Biblia, del antiguo pacto o testamento, y las echara, las eliminara, porque ya no es eso. Ahora estamos bajo la gracia. La gracia no es una licencia para pecar, querido hermano. La gracia lo que te lleva es a obedecer su palabra de tapa a tapa hasta los mapas. Apréndete eso para que no caigas en el error de muchos. Así que
tenemos aquí a el Dios de los padres de Israel obedeciendo o tenían que obedecer las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Cuando dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Al quitar o añadir a los mandamientos que Dios dio, deja de ser de mandamiento de Dios, de hacer su voluntad, de lo que Él dice, lo que Él manda, y se convierte en un mandamiento de hombre, un sistema de hombre. Esto es en el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento, como le conocen mucho, aunque yo prefiero usar el término Antiguo Pacto, ya que cuando se habla de testamento estamos hablando sobre una declaración de una última voluntad de una persona después de su muerte. Y vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y confesará mi nombre, dice Jesucristo. Él está vivo porque Él es un Dios de vivo y no de muerto. Pero vamos, hablando acerca del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto. En la Torá, cuando vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, vemos el Evangelio de Jesucristo, cuando dice en capítulo 22 de Apocalipsis, versos 18 y 19, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Oh hermano, escucha bien lo que dice el Señor en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Dice, si alguno añadiere a estas cosas. ¿Qué cosas? Las que están escritas en la palabra, las que están escritas aún en el libro del Apocalipsis. Dice, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. No está hablando del libro del Antiguo Testamento o Pacto. Está hablando del libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Jesucristo, la revelación que Jesucristo le dio a Juan en la isla de Patmos. La palabra fariseo viene del hebreo parush, que significa separado. Ellos eran los ancianos gobernantes de Israel. Eran conocidos también como rabinos o los grandes. Para entender qué era lo que enseñaba Jesús, hay que saber que los fariseos tenían sobre 500 leyes que el pueblo debía y tenía que obedecer. A fin de cuentas, ellos eran los ancianos que gobernaban a Israel. Pero llega Jesús. Llega uno que tenía su fama esparcida por el pueblo como un rabí, y se para en la sinagoga, abre el libro, el rollo del profeta Isaías, y lee donde está escrito. Recordemos que las escrituras no estaban divididas por capítulos y versículos, pero al leer, a predicar el año agradable del Señor, ahí se detiene, cierra el rollo, cierra el libro, se sienta y todos quedaron mirándolo fijamente. ¿Por qué? Porque es que se suponía que él leyera al menos la parte completa, entera el capítulo, y no lo hizo. Simplemente él leyó esa parte y cerró el libro. Y encima de eso, encima de lo que ocurrió, les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto los deja a ellos perplejos, sin palabras. Los rabinos tenían una silla en piedra que le llamaban la cátedra de Moisés, una silla de autoridad mosaica.
en donde desde allí se sentaba el rabino y ejercía lo que se conoce o lo se conocía como los takanots, que eran las leyes promulgadas por los rabinos, donde podían hasta cambiar o negar cualquier ley de la Torá, según ellos. Por tanto, era el poder que ellos mismos se otorgaron que se daba cabida a pensar de que hasta que Dios también tenía que aceptar sus decisiones. Esto ya de por sí era una violación a la Torá, a lo que Dios ordenó a Moisés para hacer, como dice en Deuteronomio 4:2. Tanto los fariseos como los saduceos hicieron con sus leyes y con sus mandatos como una especie de cerco, dizque para proteger la Torá. Eso me acuerda cuando siglos pasados hasta el presente todavía hay quienes prohíben de leer la Biblia y que solamente una persona, el sacerdote, podía leerla. Pero ¿a costa de qué? A costa de desobedecer lo que Dios ordenó en Deuteronomio 4:2. ¿Para qué? Para sus propios beneficios, pero que también era de opresión al pueblo judío. Hoy día algo parecido sucede con la cristiandad. Sucede con las distintas denominaciones, con sus doctrinas, con sus dogmas, fuera de las escrituras. Jesús dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es por eso que siempre que Jesús hacía un milagro, estos dos grupos de los fariseos y los saduceos estaban cerca para crear controversia, disensiones y acusaciones contra él. Situación que el mismo Jesús aprovechaba para corregirlos y exponerlos ante la ley de Moisés, la Torá, la ley que tanto los fariseos como los saduceos conocían muy bien, pero que la distorsionaban a su antojo. En Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 3, Dios dio una advertencia contra la idolatría y los falsos profetas, conforme a sus primeros 2 mandamientos. Ley que todavía está vigente, no en tablas de piedra, sino en el corazón. Y que todavía muchos la echan a un lado y siguen postrándose ante imágenes de cera, hay imágenes de cemento, de madera, de palo, de barro. ¿Pero por qué? Iglesia, ¿por qué? Si la Biblia es clara y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni la adoraréis. Entonces, ¿por qué adoran hombres? ¿Por qué adoran imágenes? Cuando al único que tienen que adorar es a Dios. Aún Juan, cuando le estaban dando las instrucciones de la revelación, se quiso postrar ante el ángel. Y el ángel le dijo, no hagas eso porque yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios le da una advertencia contra la idolatría y los falsos profetas conforme a sus primeros 2 mandamientos. Mira cómo dice, cuando se levantare de en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, escucha bien, iglesia, y se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta. Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Los fariseos y los saduceos conocían la Torá. Y esa misma era la razón por la que nunca podían atrapar con sus artimañas a Jesús. Hemos hablado un poco de historia en cuanto al poder religioso en los tiempos de Jesús.
hemos hablado de historia para que veamos y analicemos esto a la luz del tiempo en que vivimos. Hoy día, ¿cuál es el mensaje que se predica? De entre tantos temas que abarcan desde o hasta en cierto punto términos humanistas que en muchas ocasiones, por no querer decir siempre, solo se centran en el yo, en qué es lo que puedo recibir o qué Dios me puede dar a mí, en lo que yo necesito ahora. Como dicen en algunos sitios, el reino ahora, kingdom now. Bendito sea el nombre del Señor. Valiéndose de textos aislados como si fueran unos conjuros para que Dios se los conceda, porque así está escrito y yo soy un hijo del rey. Bendito sea el Señor. Cuidado, iglesia, cuidado. En ocasiones procurando que Dios actúe como un microondas porque se encuentran sumergidos en una ansiedad y afán que les impide ver y entender que nuestro Padre Celestial sabe nuestras necesidades, iglesia. No olvidemos el Salmo 40, verso 1 y verso 17, Salmo que tiene dos ánimos y posiciones. ¿Cuál es ese salmo? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero tiene una segunda parte, la última, el último verso. Dios mío, no te tardes. Aleluya. Fíjense, pero esto es con una promesa. La promesa que está en los Salmos 91 cuando dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hoy día convierten los púlpitos en un tipo de takanot, donde se pronuncian mensajes elocuentes, mucho positivismo, muchos mensajes esperanzadores, pero carentes del evangelio del reino, el evangelio de lo que Jesús enseñó, a lo que Jesús nos dice en el día de hoy, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, gloria sea el nombre poderoso de Jesucristo. A Jesús no le temblaba a la hora de advertir sobre la levadura de los fariseos, o sea, de su hipocresía religiosa. No quiero que me malentiendan, iglesia. Es bueno o está bien que se les dé aliento y esperanza al necesitado, pero más con nuestros actos que con nuestras palabras. Es saludable para la congregación ser instruidos en una sana convivencia, en la sanidad que proviene del Padre por Cristo. ¿Por qué? Porque por su llaga fuimos nosotros curados. También en una buena mayordomía en todo el sentido de la palabra, de la escritura, en el sentido que corresponde bíblicamente. Pero ¿cómo preparamos? ¿Cómo estamos preparando a la iglesia de Cristo respecto al evangelio del reino de Dios? Si le preguntásemos o algún inconverso le preguntase a algún miembro de la iglesia de Cristo, ¿qué es eso del evangelio del reino? ¿A qué nos referimos? ¿Cómo le contestaríamos? ¿Qué le diríamos a esa persona? Les dejo con esa pregunta mientras continuamos. Muchas son las necesidades del ser humano, muchas. Y si se le pregunta, nos sorprenderíamos la cantidad de cosas que pedirían en un listado, porque la lista sería larguísima. Pero también nos encontraremos también con personas con quienes pudieran decirnos que no tienen necesidad de nada, porque ya lo tienen todo, han logrado todos sus objetivos, sus metas, ya están realizados. Y entonces, ¿a dónde va a parar este evangelio moderno? El evangelio de yo, de que yo necesito, que yo recibo, que Dios me da. En abril del 2020, yo escribí sobre un tema luego de que Dios me abriera los ojos
mi entendimiento y me hiciera comprender todo mi proceder desde mi niñez en la iglesia y mi proceso o el proceso por el cual Dios tuvo que trabajar conmigo para que pudiera entender y comprender que Él no puede ser burlado de nadie, ni por nadie, ni tampoco tentado. Que lo que había sembrado, eso yo había cosechado. Y por no atreverme a decir que me pasó Él por el trapiche, voy a decir que permitió que yo pasara por el trapiche para que despertara a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que transforma. Y lo digo así de manera efusiva, arrepentimiento que transforma. Si estuviese leyendo el escrito, lo estuvieras viendo en palabras, en letras mayúsculas, dando un enfoque que estoy gritando por ese escrito, un arrepentimiento que transforma. Pero como lo estoy hablando, lo estoy pronunciando como si tuviese acento cada letra. Pero ya verán, en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué cosa? ¿El evangelio del yo? No. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí vemos el por qué. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero cuando vemos en Marcos 1:4 y Lucas 3:3, dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y entonces aquí vemos el para qué es el arrepentimiento. ¿Quién le enseñó a Juan el Bautista el evangelio del reino? Fíjese que es interesante y también un poco intrigante que se hace ver como que el hecho de que Juan el Bautista no conocía a Jesús cuando prácticamente eran parientes. Elizabeth era pariente de Miriam, tú la conoces por María. Se conocían. Ahora bien, Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento para perdón de pecado, porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Quién realmente se había acercado? ¿Quién había llegado? Jesús, el Mesías, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y Jesús, una vez entrado o una vez enterado de que Juan el Bautista había sido encarcelado, comenzó su ministerio predicando y diciendo, ¿qué cosa? ¿Algo distinto Juan el Bautista? No. Él comenzó diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Tan difícil es esto. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio, en las buenas nuevas. Cuando leemos en Mateo 28, verso 20, vemos a Jesús indicándoles a sus discípulos a que guarden todo lo que les había mandado. ¿Qué era lo que les había mandado? Si vamos a Lucas 24, dice, y les dijo, estas son palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en la Torá, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aleluya. Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Comprendido lo que se compone como la Torá, la ley. Profeta de medio de ti y de tus hermanos como yo
te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Qué más? Profeta. Él dijo que de él se hablaría en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vayamos a los profetas. Isaías capítulo 9, verso 6. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y cuando leemos en Isaías 53, cuando dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Él fue que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas ciertamente él llevó en su cuerpo nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aleluya. Aleluya. Fíjate, en el Salmo 2 dice, yo publicaré el decreto. Salmos. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré. Salmo 22, verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aleluya. ¿Cuál es la verdadera necesidad de esta humanidad que anda perdida, desorientada, sin fe y sin Dios? ¿Cuál es la verdadera necesidad? ¿Salud? ¿Prosperidad? No. ¿Sanidad? No. ¿Felicidad? ¿Amor? ¿Paz? No, no y no. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57, verso 21. ¿Qué necesita esta humanidad? Necesitan arrepentirse para recibir el perdón por sus pecados. Dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí está excluido alguien. No, todos pecaron. Todos están destituidos. Y la paga, el salario, el saldo, la retribución por ese pecado, por haber estado viviendo a espalda de Dios, por eso la paga tuya es la muerte. Pero gracias a Cristo, aleluya. Gracias a Cristo por su salvación. Arrepentimiento. El mensaje que Jesús predicó desde que comenzó su ministerio, y no lo entendían, pero sin embargo Él lo recalcaba una y otra vez. Lucas capítulo 5, verso 32. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El evangelio del reino de los cielos, iglesia, el arrepentimiento para perdón de pecados. La vida eterna en Cristo se obtiene por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios capítulo 2, lees en ese libro. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. En otras palabras, y con esto concluyo. Recibimos de Dios su gracia, su favor inmerecido mediante Jesucristo. Pero la gracia de Dios no viene al hombre si la misericordia de Dios no lo alcanza. Y no alcanzamos su misericordia si no hay arrepentimiento. Y no hay arrepentimiento, un arrepentimiento genuino. No hay un arrepentimiento que transforma, si no hay una convicción de pecado. Pero no puede haber convicción de pecado en la persona si no somos confrontados por la ley de Jehová, que es perfecta y convierte al alma. Aleluya. Salmo 19, verso 7. Entonces, iglesia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. El evangelio del reino de Dios. El evangelio del arrepentimiento para perdón de pecado.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan un excelente día, una excelente mañana o tarde o noche, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Pero que sobre todo el Señor les añada gracia sobre gracia. Amén, amén y amén.